Fractal. Voces sin fronteras. El espacio público acarrea una serie de discusiones. En tanto espacio político y social, es fuente de tensiones sociales. Son diversos los conflictos cotidianos en la convivencia social por el dominio de los espacios, pero también por el dominio de los cuerpos, así como por intereses personales al querer hacer de lo público un lugar privado. Por lo que en este programa lo dedicamos a esos espacios de creación, de resistencia y de disputa. El espacio público es un concepto que surge con la modernidad y con la emergencia de las ciudades. Se puede llegar a gestar lo común a través de los diferentes procesos, desde un saludo hasta la creación artística en sus diferentes manifestaciones, formas de resistencia o el cuestionamiento a determinadas injusticias sociales. De igual manera, la calle ha sido usada para la protesta social. Si bien la calle no se equipara al hablar de espacio público, ha sido fuente de diversas preocupaciones, como las formas de violencia sexual que se cometen principalmente hacia las mujeres, los feminicidios o las desapariciones forzadas. Bienvenidos a Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Soy Annalise Hurtado y les saludamos desde la UAM Iztapalapa. Quédense para que podamos discutir en torno al espacio público como espacio de creación, de resistencia y de disputa. Soy Francisco Navarro y te invitamos a disfrutar nuestra programación. Samantha les hablará sobre las calles como espacios públicos de resistencia. David tratará el tema de espacio público, creación, resistencia e ilegalidad desde la perspectiva de Henri Lefebvre y Michel de Certeau. Francisco realizará una entrevista sobre el mercado como un espacio de creación, resistencia y solidaridad. Samantha nos platicará sobre la organización del espacio en un campamento migrante. Arat tendrá una entrevista sobre el espacio urbano y las narrativas paranormales. Fanny y Bere platicarán sobre Tlatelolco, memoria y resistencia. Carolina abordará los stickers y el graffiti como una salida artística de lo no hegemónico. Jazz y Angie hablarán sobre los espacios públicos, juventud, cultura urbana y las calles como un escenario de lucha. Y Annalise les hablará sobre la violencia sexual en el espacio público. Te invitamos a contactarnos al canal de difusión de WhatsApp Radio Fractal, Voces sin Fronteras, y síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos Fracte Escuchas, soy David Cárdenas y a continuación reflexionaremos sobre el espacio urbano. ¿El espacio público es realmente de todos? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los espacios públicos como territorios de creación, resistencia y a veces de ilegalidad. A través de las ideas de Henri Lefebvre y Michel de Certeau, veremos cómo las calles, plazas y mercados son mucho más que los lugares de paso. Son escenarios donde la vida social se inventa y se pelea cada día. Henri Lefebvre nos recuerda que el espacio no es neutro ni fijo, sino algo que se produce a través de las prácticas sociales. Los grafitis en las bardas, los tenis que se extienden como raíces en las avenidas, o los músicos que tocan en los vagones del metro, todos ellos transforman la ciudad, apropiándose del espacio para existir y ser vistos. Michel de Certeau dice que las personas reinventan la ciudad con pequeñas tácticas cotidianas: sentarse en una banqueta, colgar carteles en postes o bailar en una explanada. Pero lo curioso es que como muchas de estas prácticas son etiquetadas como ilegales o incívicas, cuando en realidad son actos de resistencia y supervivencia, nos hace pensar. ¿Qué nos dice esto? Pues bien, nos dice que el espacio público es un campo de disputa, donde las reglas no siempre reflejan las necesidades de quienes lo habitan. Si las calles hablan, lo hacen a través de quienes las viven. Criminalizar el arte urbano, perseguir a los vendedores ambulantes o cerrar espacios para la expresión no es solo una cuestión de orden, sino de control. ¿A quién pertenece realmente la ciudad? ¿A quienes la caminan cada día o a quienes deciden desde un escritorio burocrático cómo debe de verse y sentirse? Tal vez la verdadera ilegalidad es negar que la ciudad es un organismo vivo, que respira con cada gesto creativo de la gente que lo construye con su presencia. Así que la próxima vez que veas un mural o escuches a un rapero improvisar en las calles, piensa en lo que ese acto dice sobre la ciudad y sobre nosotros mismos, porque el espacio público no es solo un lugar, es una conversación en constante movimiento. Te agradezco por acompañarnos en esta emisión. Somos Radio Fractal. Hasta la próxima. ¿Qué
¿Qué tal, audiencia de Radio Fractal? Para esta sección hablaremos sobre el espacio público y la violencia sexual que se comete hacia las mujeres. Iniciaremos con esta pregunta. ¿Te gustaría disfrutar de caminar tranquilamente por la calle a medianoche con la ropa que más te gusta y llegar de forma segura a tu casa? Sería lo ideal, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres de forma histórica hemos padecido persecuciones en la calle, violaciones, secuestros, desapariciones, acosos y abusos sexuales y feminicidios. Es innegable que se han legitimado estas formas de violencias de forma cultural e histórica. Sabemos que las violencias sexuales no se dan solamente en la calle, sino desde un ámbito privado dentro de la familia. Hemos escuchado estos secretos a voces en torno al incesto y nos permite pensar que dentro de la familia se reproducen formas de violencias que son enseñadas de forma intergeneracional. En ese sentido, el silencio juega un papel importante para dicha reproducción, ¿sí? Lo que callamos, de lo que no queremos hablar, no implica que no suceda. Y más aún, si sabemos que sucede y no actuamos, somos partícipes de esas violencias. Por lo que el sometimiento y las relaciones de subordinación se instauran en una subjetividad colectiva y personal, en donde dichas violencias no llegan a ser una sanción social dentro de ámbitos familiares y, por supuesto, comunitarios. Por ello, es muy importante reflexionar que hace falta una educación en donde se instauren relaciones de respeto desde la infancia y que la vinculación afectiva sea una base para el crecimiento. Educar no para someter al otro o hacer pensar que los cuerpos de las mujeres son dominio de los hombres, sino educar en la empatía para que las personas podamos sentir el sufrimiento del otro cuando rebasamos los límites del respeto. Todavía hay un gran camino que recorrer para que las mujeres no vivamos en un espacio de inseguridad y muerte. Es importante agrietar aquellas prácticas que aún promueven violencias, ya sea de forma psicoemocional, física, sexual, económica y entre otras formas de violencia más. Fomentemos los valores y denunciemos las violencias. Soy Annalise Hurtado para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Voces sin fronteras. Cuando los jóvenes convierten una pared en gritos, una plaza en escenario y un rap en memoria, ¿esto solo es ruido de juventud o es la forma más viva de habitar lo común? Yo soy Jazmín Acevedo y yo soy Angélica Lugo y esto es para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Muchas de las veces no se necesita un escenario, solo basta con encontrar una plaza, un espacio o una banca para que florezca la creatividad. Hoy hablaremos de cómo los espacios públicos sirven como un lugar donde las juventudes pueden expresarse y resistir. Los espacios públicos son definidos como un espacio en que las personas ocupan y circulan en su vida cotidiana. Estos se caracterizan por estar en el ámbito abierto y tienen como fin buscar la recreación, la creatividad y la diversidad. Pero más allá de ser lugares de ladrillo y concreto, son escenarios vivos, donde se gesta la cultura, se forman vínculos, se comparten luchas y se construyen identidades. Los jóvenes se reúnen en esos espacios no solo para pasar el rato, sino para desarrollar su creatividad, compartir pasiones y encontrar un sentido de pertenencia. Así, los parques, las canchas y las plazas se transforman en puntos de encuentro donde nacen vínculos, se construyen identidades y se fortalecen comunidades. Desde los skaters que desafían la gravedad, hasta los bailarines, pintoras, acróbatas o músicos urbanos. Cada quien lleva su arte como una forma de expresión, como un lenguaje propio que comunica emociones, ideas y experiencias. Estos espacios se vuelven así escenarios de libertad, donde cada movimiento, trazo o verso dice «aquí estoy». Encuentran en la calle un lugar para existir con libertad y plasmar su arte, pero más que arte, es la representación de una identidad social, de un refugio y de comunidad.
Es entonces que decimos que hablar de juventud y espacios públicos no solo es hablar de cuerpos que ocupan físicamente un espacio, sino que se habla de las subjetividades que crean, que intervienen y transforman. La apropiación de calles en forma de arte es también una forma de existencia política. La ciudad no solo es control, normas y cemento. También es un juego de palabras, de ritmos y de colores. Y cuando la creatividad toma control de las calles, no es sinónimo de caos, sino de futuro. Nos gustaría conocerte. ¿Cómo es que se representa el arte en los espacios públicos de tu comunidad? Cuéntanos en los comentarios. El arte en la calle no pide permiso, pide escucha. Yo soy Jazmín Acevedo Y yo soy Angélica Lugo. y esto es para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Te invitamos a contactarnos al canal de difusión de WhatsApp Radio Fractal, Voces sin Fronteras, y síguenos en nuestras redes sociales. Vi a un vampiro en el metro, escuché a la Llorona y también he hablado con el diablo en el centro de la ciudad. Decía Hitchcock que el verdadero terror no se encuentra en lo que se muestra, sino en lo que se sugiere. Nos encontramos hoy con Francisco Roberto, un estudiante de la UAM Iztapalapa que ha estudiado el fenómeno paranormal y las narrativas paranormales desde un enfoque sociológico. Cuéntanos, Francisco, ¿qué es desde la sociología el fenómeno paranormal? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y bueno, desde la sociología, pues lo paranormal no es simplemente la ausencia de la explicación lógica, ¿no? Sino es un fenómeno social que se construye a través de narrativas colectivas a través de la cultura y la memoria histórica. Durkheim nos ayuda a entender lo sobrenatural en estos aspectos, ya que él nos muestra este mundo de lo incomprensible, ¿no? Del misterio, mientras Theodor Adorno nos señala que la ilustración pues trató de eliminar estos conceptos de lo mágico, ¿no? Pero, sin embargo, las narrativas paranormales persisten porque cumplen una función dentro de la sociedad. Estas son una herramienta de interpretación, significado ante lo desconocido, igualmente ante lo inexplicable. Además, estas narrativas pues, suelen ser vinculadas con figuras frecuentes. Esta asociación responde como a asociaciones históricas, religiosas y culturales, ¿no? Pues conocemos a los fantasmas, a las brujas, a los demonios y a los diablos, ¿no? Y asimismo, pues, la industria cultural pues, toma estas mismas narrativas para construirlas en un tipo de producto y así nos hacen tener una percepción de lo que es lo paranormal. ¿Cómo se apropia lo paranormal del espacio público? Bueno, estas narrativas paranormales transforman los espacios públicos en lugares simbólicos, ya que están cargados de significados. Rogelio Luna Zamora, un sociólogo de la Universidad de Guadalajara, nos introduce un concepto nuevo que es la geografía del miedo. Esta geografía del miedo explica cómo ciertos espacios específicos, como los panteones, callejones, iglesias o incluso el metro de la Ciudad de México, se convierten en espacios donde la emoción de miedo es compartida y reforzada a través de estos relatos colectivos, ¿no? Igualmente, estos lugares no solo evocan terror, sino que también generan una memoria colectiva y refuerzan identidades culturales. Como por ejemplo, tenemos estas narrativas que se apropian del espacio urbano, como la Isla de las Muñecas, ya que ahí aparecen varias muñecas colgadas, pero su historia es la que atrae a todo esto, ¿no? Y cómo se comportan las gentes ante estas historias. Igualmente está el Callejón del Aguacate, donde un soldado mata a un niño, ¿no? Y dicen que suceden varios sucesos paranormales dentro de ahí, ¿no? Entonces la gente, al tener esta percepción, pues intenta evitar estos lugares, ya que tienen el miedo de poder enfrentarse a algo sobrenatural, ¿no? Claro. En tu investigación, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido? Pues más que nada la evolución de estas narrativas, ya que antes eran transmitidas de forma oral, de persona a persona, pero debido a la industria cultural, ahora a través de la radio, del cine, la televisión, ciertas series, los libros, ¿no? Han ido expandiendo el conocimiento de estas narrativas. Incluso en el año 2019 y año 2020, donde entra la pandemia del COVID, pues hay como una alza en el consumo de estas historias, ¿no? Y entonces la gente se empieza a apropiar de esas ciertas narrativas y empieza a sugestionarse, empieza a como que se apropian de estas narrativas y las hacen suyas. Y igualmente es fascinante como observar cómo la percepción del espacio urbano a través de estas narrativas cambia, ¿no? Muchos de estos relatos pues afectan la forma en que las personas interactúan con ciertos lugares, reforzando así la geografía del miedo en la Ciudad de México. Y es interesante ver cómo algunos espacios urbanos también atraen visitantes, ¿no?
y mientras estos provocan que las personas lo eviten por completo, y igualmente las atrae. Agradecemos a Francisco por la entrevista. ¿Y tú, crees en los fantasmas? Compártenos tu respuesta en nuestras redes sociales. Yo soy Arad, para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Somos Stephanie y Berenice. Hoy hablaremos de un espacio público en la Ciudad de México que encapsula siglos de memoria, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, un lugar donde conviven el México antiguo, el colonial y el moderno. ¿Qué hace de esta plaza un símbolo vivo? Acompáñenos. Más que un centro turístico, esta plaza es un territorio de memoria y resistencia. Su nombre proviene de la mezcla de culturas, pero su historia reciente está marcada por la represión y la lucha social, especialmente del 2 de octubre de 1968. Hoy sigue siendo un lugar donde la sociedad se reúne para exigir justicia, recordar a las víctimas y reclamar el espacio público como un derecho. De esta manera, Tlatelolco es un archivo abierto. Cada generación resignifica su dolor y su esperanza en ese lugar. No es un museo, es una plaza viva. Pero, ¿por qué seguimos volviendo a esta plaza? Su carga histórica lo convierte en un sitio ideal para las protestas, pues cada acto político ahí realizado dialoga con el pasado. Además, colectivos artísticos y culturales han utilizado sus escalinatas y explanadas para performance, instalaciones y memoriales que interpretan el poder y visibilizan las demandas sociales. Para entender la importancia de este lugar, es necesario escuchar a quienes lo habitan y lo resignifican. Esas voces revelan que la resistencia no solo se expresa en marchas, sino en gestos que mantienen viva la memoria. La plaza sigue siendo un sitio para manifestaciones y protestas, manteniendo su estatus como un lugar de agitación y desafío. Las fotografías de las víctimas están colocadas en las paredes, junto con escalofriantes estadísticas sobre la magnitud del desplazamiento, la muerte y el terror, y una serie de citas que nos invitan a reflexionar sobre los temas de identidad, de memoria y de resistencia, y la relevancia de darnos cuenta de que la historia no está detrás de nosotros, sino que es algo que aún está sucediendo y que está muy vivo entre nosotros. ¿Ustedes han estado en la Plaza de las Tres Culturas? ¿Qué otros espacios de la Ciudad de México creen que son símbolos de resistencia? Somos Stephanie y Berenice, para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Navarro, bienvenidos a Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Los mercados no solo son espacios de intercambio comercial, sino que recrean y crean otras formas de interacción que transitan y trascienden las historias de vida de quienes las conciben, las viven y las interpretan. Hoy estamos con Luis Pérez Mendoza, estudiante de Sociología de la UAM Iztapalapa, quien nos hablará sobre la producción social del espacio en los mercados de la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes, un saludo. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno con una pregunta que nos gustaría pudiera ampliar más sobre lo que has investigado. ¿Cómo se produce y reproduce el espacio social en los mercados de la Ciudad de México? Bien, la producción del espacio social en los mercados públicos puede analizarse perfectamente con las herramientas teóricas de Henri Lefebvre. Él nos dice que estos espacios no solo son lugares físicos donde se intercambian bienes, sino también verdaderos espacios sociales que condensan relaciones económicas, culturales, simbólicas y de poder. Entonces, este autor nos hace una triada conceptual y nos da el primer concepto, que es el espacio percibido, donde se dan las prácticas espaciales. Él nos dice que ese es el espacio del uso cotidiano, es decir, cómo se transita, se instala, se acomoda, se compra, se vende, precisamente en los mercados, ¿no? Esto incluye la manera en que los locatarios organizan sus puestos, las rutas que hacen los compradores, los olores, los sonidos, los colores, con esto de que si pensamos en un mercado, rápidamente podemos imaginar los anuncios de los productos, ¿no? Los precios, las cartulinas coloridas para que llamen la atención, etc. Pero también están las rutinas diarias de los vendedores, desde el que llega temprano hasta el que se va muy tarde. Podemos encontrar también las redes informales de ayuda
y de conflicto entre los locatarios. Y el segundo concepto que nos da Henry Lefebvre es el espacio concebido, que básicamente son las representaciones del espacio, es decir, es el espacio como lo piensan y diseñan las autoridades. Pensemos un mercado. El mercado en el que estoy llevando a cabo mi trabajo de investigación es aquí en un mercado de la alcaldía Benito Juárez. Entonces ya pensar en la Benito Juárez, esta alcaldía como entre comillas un poco popular, ¿no? Pues tiene un reconocimiento espacial concebido. Por ejemplo, el diseño arquitectónico del mercado, la regulación del espacio, quién puede vender, dónde y a qué hora, las normas sanitarias, seguridad, de comercio, los proyectos de remodelación o reubicación. Hace poco hubo una remodelación, hace unos dos años más o menos, hubo una remodelación del mercado y quedó muy concebido, ¿no? Valga la redundancia con el concepto, pero sí hubo un cambio, ¿no? En cuestión de espacio geográfico. El tercer concepto que nos da el autor es el espacio vivido, que básicamente es donde se dan los espacios de representación y es lo simbólico y lo emocional. Básicamente aquí podemos encontrar en que los mercados como lugares de identidad en un barrio, por ejemplo, con los altares a las deidades. En el caso del mercado que estoy investigando está la Virgen de Guadalupe y San Juditas, estos santos como un símbolo de identidad no solamente del mercado sino barrial, ¿no? Alrededor del mercado pues hay varias colonias donde pues la gente acude al mercado y de alguna forma se siente identificado con la gente de ahí. También encontramos las festividades propias del lugar, como los aniversarios, que se hace que la comidita, que el bailongo, la convivencia entre locatarios, ¿no? Se cierra el mercado, a veces se invita a los clientes a estar un poco ahí, y básicamente esa es la definición de estos tres conceptos que nos dice Henry Lefebvre, en tanto la producción del espacio referente a los mercados públicos de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas es todo un crisol de interacciones y como bien dices, esta visión tan integrada, tan contradictoria y a su vez con cierto ordenamiento, ¿no? Entre estas tres dimensiones del espacio. Por último, nos gustaría que de manera ahí muy puntual pudieras decirnos cuáles hallazgos has identificado pues, en estas investigaciones que estás realizando. Bien, pues la problemática que yo estoy como atendiendo en mi investigación es la cuestión de la modernidad. En términos de estructura, como les decía, hace un par de años hubo una modificación y bueno, con esa modificación he ido preguntándole a las personas, tanto a clientes y a locatarios, qué es lo que recuerdan del mercado desde su construcción. Esas preguntas evidentemente son para las personas pues de la tercera edad principalmente. Les pregunto como qué cambios ha habido en el mercado, y no solamente en el mercado, ¿no? Sino alrededor de él. Y pues ha habido muchos datos interesantes. En cuestión de modernidad, pues ustedes saben que ya no solamente es el intercambio o el pago con efectivo, sino también el pago con tarjeta, con transferencias, etcétera. Entonces, esto es algo como interesante dentro de mi trabajo de investigación, porque referente a la concepción que estoy manejando, lo vivido, pues hay una configuración en las relaciones y las interacciones sociales entre locatarios y clientes. Muy bien, pues muchas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo este tipo de descripciones y análisis que has encontrado a partir pues, de tu investigación. Les invitamos a nuestra audiencia a compartir sus comentarios a nuestras redes sociales y nuevamente agradecerte, Luis, por estar en este espacio. Si quieres despedirte, adelante, puedes hacerlo. No, gracias a usted, profe, por el espacio y un saludo a toda la banda de la Gómez Iztapalapa. Muchas gracias. Bueno, esto es Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Cuando hablamos de espacio público, pensamos en parques, plazas, mercados, lugares de encuentro, de intercambio y de convivencia, espacios abiertos donde cualquiera puede estar sin pedir permiso. Pero hay un espacio que, aunque es público, parece diseñado para excluirnos. Estamos hablando de la calle, un lugar donde solo podemos transitar con seguridad si tenemos acceso a un vehículo motorizado, y donde el peatón está relegado a banquetas estrechas, cruces inseguros y puentes peatonales que parecen decirnos que estorbamos. Si bien las calles son el esqueleto de la ciudad, la mayoría de ellas está diseñada para que los autos circulen rápido y sin interrupciones. Nos prometieron ciudades pensadas para las personas, pero ¿cuántas veces nos hemos sentido como intrusas e intrusos al caminar?
Todo nos dice que aquí lo importante no somos las personas, sino los vehículos. Pero, ¿y si la calle es más que solo un camino para coches? ¿Qué pasa cuando se convierte en un espacio de protesta y resistencia? Lo vimos este marzo, cuando miles de mujeres ocuparon las principales avenidas del país. Las calles, que a diario pueden ser lugares de acoso y violencia, se transformaron en un espacio de resistencia. No es solo una marcha, es una reapropiación. Por unas horas, dejamos de ser peatones invisibles y nos convertimos en protagonistas del espacio público. Esta reapropiación la podemos ver en otras protestas, ya sean transportistas, maestros, campesinos o distintos grupos ciudadanos. Diferentes sectores han bloqueado vialidades clave en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales, cambios en políticas públicas y protestar por la inseguridad que está viviendo nuestro país. Y aunque esto suele generar molestias, también plantea una pregunta importante. ¿Quién tiene derecho a la calle? ¿Los autos que buscan avanzar o las personas que buscan hacerse escuchar? Las marchas y bloqueos incomodan, claro. Nos retrasan y nos obligan a cambiar de ruta. Pero hay que recordar que la calle no es solo asfalto y tránsito. Es un espacio público al que todos tenemos derecho. Un espacio para expresarse, para exigir, para transformar. Y cuando una ciudad se detiene, se obliga a escuchar. Así que la próxima vez que veas una calle tomada por una marcha o un bloqueo, antes de quejarte por el tráfico, pregúntate, ¿quién la está ocupando y por qué? Porque la calle no solo es de los autos, es de todos. ¿Te has percatado de stickers y o grafitis en el transporte público, señalamientos, paredes e incluso bancas? Hola, soy Carolina Hernández y el día de hoy cuento con la compañía de Alejandro Caralampio, estudiante de Sociología, quien hizo una investigación acerca de cómo los stickers y los grafitis son una salida artística de lo no hegemónico. La primera pregunta es, ¿cómo el graffiti y o stickers responden a las formas de arte más establecidas o tradicionales? Pues en la parte que investigué, al inicio parecía que había solamente como dos grandes ramas, ¿no? Tanto en el graffiti como en el sticker, había personas que lo hacían en una forma de protesta y otros lo hacían en una forma solamente de expresión de arte. Pero en ambas se notaba resistencia porque, en primero, la gente que se dedicaba a la protesta, pues obviamente tenía una connotación de crítica hacia el sistema. Y en las personas que solamente lo hacían por arte, incluso en la forma en la que hacían arte, había resistencia por las formas en que se hacía. Los materiales, las herramientas, todo eso tenía igual como una connotación de resistencia y de autogestión. Ok, entiendo. Y con respecto a esto que mencionas sobre el espacio y todo eso, ¿cómo se va apropiando de estas formas de protesta en el espacio a través de la expresión? Pues mira, por ejemplo, no sé si has visto que hay campañas luego para que la ciudad se vea como más limpia, tal vez se puede decir, donde pintan como murales muy grandes, de un solo color, o sea, como que todo está quieren que sea muy simétrico, muy minimalista. Y las personas que se dedican justamente a hacer ese tipo de arte, lo que buscan es llenar estas partes que se limpian de cierta manera de la ciudad para poder expresar. Y también algunas personas se referían a que era una forma de reapropiación de esos espacios, ¿no? Porque al final de cuentas estas pinturas que hacen de un solo color y así, pues tratan como de que toda la ciudad tenga una sola identidad. Y cuando ellos ponían su arte, en realidad les daban como una reapropiación de ese espacio donde ellos vivían. Y por último, para finalizar, ¿tú tienes alguna experiencia con relación al tema? Pues sí, he podido estar en varios intercambios de stickers. He podido estar también con personas que pintan graffiti y creo que ambas comparten como este sentido de hacer comunidad, ¿no? También, ciertamente creo que en el graffiti hay una forma más radical de intervenir el espacio público, más dirigida a que sea muy visible, muy contestataria, ¿no? Y en parte las personas que se dedican al sticker son un poco, ¿cómo decirlo? No tan radicales, pero sí obviamente igual con una formación de crítica social
creo que siempre, en cualquier forma que se haga de arte a lo que se le denomina contaminación visual, creo que siempre hay una forma de resistencia y de crítica social. Bueno, muchas gracias por tu participación. Como Alejandro nos comentó, los stickers van más allá de lo estético. Se trata de una manifestación pacífica en la que se busca expresarse a través del arte. Sin embargo, a veces el graffiti tiene más peso en la sociedad debido a lo llamativo que puede llegar a ser. Soy Carolina Hernández, para Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Radio Fractal, Voces sin Fronteras. Somos un colectivo comprometido con la defensa de los derechos humanos. A través de nuestro programa, buscamos generar un análisis crítico desde diferentes perspectivas sobre problemas sociales que nos atraviesan como sociedad. Buscamos la justicia social y una sociedad más respetuosa. En investigación, creación de contenidos y voces, Annalise Hurtado Guzmán, Francisco Javier Navarro Campos, Samantha Rajel Navarro, Carolina Yasmín Hernández Ramos, Alfredo Arad Olvera Calderón, Stephanie Vega Zaragoza, Norma Berenice Ruiz de Paz, David Uriel Cárdenas González, Yasmín Itzel Hernández Acevedo, María Angélica Lugo Hernández, postproducción Maya Melisa Bautista Hurtado, guión Annalise Hurtado Guzmán.